Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Gemma. Un placer estar con vosotros otra vez. Muchas gracias. Ya 23 de febrero, aquí los meses van volando. 21. Ay, perdona, 21. El 23 de febrero, fecha mítica, es dentro de un par de días. Muy bien. El domingo. Pues sí, es cierto. Que nada, que muchísimas gracias por estar aquí, porque claro, las noticias cada día nos sorprenden. Yo cada vez ya siempre pensaba que no se podía superar, pero cada día las noticias son más intensas. Sí, no, pero el que piensa que no se puede superar el nivel de degradación, de corrupción, en definitiva de mierda que inunda España, es porque o es muy inocente, que es tu caso, sí, de una candidez bueno, pues beatífica, o es que desconoce la historia reciente de España, porque esto va a ir a peor. La verdad es que va a ir a peor, o sea, si un día hacen una golfada, la del siguiente día va a ser todavía peor. Sí. Todavía peor. Cierto. O sea, que cuerpo a tierra. Pues nada, que te quería preguntar por la noticia que está calentita, recién salida, sobre Monedero. A ver. ¿Sobre Monedero? Monedero. Bueno, a mí no me ha extrañado nada. Todos los que andan rasgándose las vestiduras y escandalizados por lo que está pasando con Monedero es que no conocen a Podemos. Yo Podemos lo conocí desde sus tiempos fundacionales, mucho antes de los tiempos fundacionales, con Pablo Iglesias, y Podemos es, como ha quedado demostrado, es una pocilga de mandriles con priapismo, de chimpancés permanentemente empalmados que se han dedicado, convirtieron la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid en una suerte de, primero de Stalingrado low cost y luego a la vez de Sodoma y Gomorra modernas, y son una pandilla de salidos, una pandilla de, según la ley que ellos aprobaron, que ellos parieron, que ellos fabricaron, la ley del sí es sí, pues una pandilla de violadores, porque toda agresión sexual, según la ley de ellos, es una violación. Bueno, pues ahí tenemos a Monedero, ahí tenemos a Errejón, ahí tenemos a Pablo Iglesias, que está siendo denunciado también. Y ahí tenemos a tantos, el pederasta podemita de Valladolid, tantos y tantos y tantos que se han dedicado desde sus tiempos universitarios a acosar a las alumnas, y posteriormente, una vez que ya han tenido los sueldazos de eurodiputados, diputados, etcétera, a seguir acosándolas. Bueno, las denuncias de Pablo Iglesias, de las alumnas, que las invitaba a ir con él al baño, al retrete, a refrescarse, en esos tuburios en los que ellos tomaban cañas. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es que ellos decían que no existían las denuncias falsas, ¿y ahora qué? No, ahora sí. Ahora sí. Y resulta que sus chatis, sus churris, o como quieran llamarlas, Irene Montero, Ione Belarra y toda esta tropa repugnante de tiorras al servicio de los machos alfarrojos de Podemos, pues sale la Ione Belarra hoy mismo diciendo que es que no hicieron público lo de Monedero, agárrate, para proteger a las víctimas. O sea, que para proteger a las víctimas ocultamos al agresor. Cubrimos de silencio al agresor y le protegemos a él. Y con eso, esta tiorra, esta miliciana de Podemos, la Ione Belarra, nos sale explicando, muy suelta de lengua, que lo han hecho, que ellas ya lo sabían, lo de Monedero, y que lo ocultaron, no lo hicieron público para proteger a las víctimas. Sí, además los miente como su madre en Cuaresma. Sí. Porque para proteger a la víctima lo que hay que hacer es denunciar al violador, al acosador o como quieran llamarlo. Así es. No cubrirlo de silencio y protegerlo. Así es. Retirándolo de la primera línea, que es lo que hicieron, pero manteniéndolo. Porque además quedó recordar que él se marchó y le daban las gracias por todos los servicios prestados. Mira, ¿no? sí, claro. Y le hicieron homenajes y lo elevaron a los altares de la intelectualidad universal. Salió el imbécil de Pablo Iglesias diciendo que es que Monedero no ocupaba cargos institucionales en el partido porque es un intelectual que quiere volar. Sí, volar
con la bragueta abierta en el bar de la facultad y a follarse a todo lo que se le ponga por delante, aunque no quiera ser follada. ¿Qué es lo que ha hecho este cabestro? ¿Qué es lo que ha hecho este cabestro? Pero una pregunta, ella fue a los medios de izquierda a comentar lo que le había ocurrido, ¿no? ¿Y qué pasó con los medios? Pues los medios de izquierdas, como a quien sirven es a Podemos y al PSOE, en vez de publicarlo, lo que hicieron fue, en el lenguaje delincuencial que ellos utilizan, darle el queo a los de Podemos. Oye, que han venido estas tías con denuncias diciéndonos que las metéis mano en los váteres, y que las acosáis y que las acompañáis a casa, aunque ellas no quieran, para tratar de follárosla, vamos, en definitiva. Sí. Y entonces les avisan para que ellos ya organicen la línea de defensa de los acosadores, de los violadores, pero no de protección de las víctimas. Y eso es lo que hacen los medios de comunicación de izquierdas, ir también contra la víctima a favor del violador, del acosador. No, es que es llamativo que, por ejemplo, de Errejón salió la noticia y se esfumó rápidamente. Obviamente. Hoy Errejón está olvidado. No abre los telediarios. Sin embargo, el beso de Jenny, ahí lo tenemos. Claro, el beso de ese cretino, porque es un cretino el Rubiales, el beso de ese cretino a ese marimacho, que es la Jenny Hermoso, como coño se llame, la futbolista esta, pues resulta que es una agresión sexual imperdonable, el pico, que ni siquiera fue un beso, fue un pico. Ya. Bueno, pues ahí lo tenemos. Pero mira, esto en el comunismo no es nuevo. El comunismo con las mujeres ha sido siempre así. Siempre, uno de sus referentes intelectuales de la posguerra mundial, que fue Jean-Paul Sartre, el filósofo francés. Bueno, pues de Jean-Paul Sartre decía Albert Camus que a Jean-Paul Sartre, de sus alumnas, lo único que le interesa es la ropa interior. Jean-Paul Sartre era otro mandril permanentemente empalmado al que su mujer le metía a las alumnas en la cama. Y era el referente intelectual de la izquierda europea y española, por supuesto. Bueno, pues estos son todos iguales, pero sin el talento de Jean-Paul Sartre. Lo único que les interesa a los profesores Pablo Iglesias, Monedero y Errejón de la Facultad de Ciencias Políticas, lo único que les interesa de sus alumnas son las bragas, como a Jean-Paul Sartre, que por cierto era todavía más miserable. Albert Camus decía que cuando en el París invadido por los alemanes, que cuando a Camus le torturaba la Gestapo, Jean-Paul Sartre estrenaba obras de teatro en París con el patio de butaca llenos de oficiales de las SS y de la Wehrmacht que le aplaudían a rabiar. Y luego se dedicaba a bajarle las bragas a las alumnas con la anuencia de su mujer, que era la que le recolectaba alumnas y se las metía en la cama. Qué cosa más los comunistas perversa, han sido siempre así. Cosa más perversa, claro, es que son así. Y luego dándonos lecciones. Pero son así históricamente. Sí, sí o no es no, según cuadre. Cuando el ejército rojo de Stalin invade Alemania, al final de la Segunda Guerra Mundial, la consigna para los soldados soviéticos, para los soldados rojos, era que tenían carta blanca para violar a todas las mujeres alemanas de 10 a 90 años. Violaron a más de 2 millones de mujeres alemanas. Los bárbaros soldados soviéticos, comunistas. Pero es que, claro, es no conocer a los comunistas. En el Madrid rojo, ese canalla que fue Rafael Alberti, presidía el denominado Club de Intelectuales Antifascistas. Hay que recordar a nuestros oyentes que Rafael Alberti tenía una columna en el ABC rojo, en el ABC republicano, el ABC de Madrid, que tenía el elocuente título de A Paseo. Entonces todos los nombres que aparecían en la columna de Alberti en negrita, esa misma noche o a la mañana siguiente eran paseados, o sea, asesinados. La columna se titulaba Paseo, o sea, el humor patibulario de los comunistas. Bueno, pues Rafael Alberti presidía ese club de intelectuales antifascistas que estaba aquí en la Castellana, en el Palacio de Zabálburu, palacio de un aristócrata que, por supuesto, fue incautado por el gobierno rojo.
Y allí instaló el Club de Intelectuales Antifascistas. Y en una ocasión invitó a Miguel Hernández. Miguel Hernández, maravilloso poeta, comunista, maravilloso poeta y maravillosa persona, un tipo decente. Y cuando va Miguel Hernández y ve en el Club de Intelectuales Antifascistas el buffet que había en el Madrid rojo, cercado por el hambre y por el terror rojo, los madrileños se comían a los gatos y a las palomas porque pasaban un hambre que no te cuento. Entra Miguel Hernández en el Club de Intelectuales Antifascistas y ve que en el buffet hay caviar, hay angulas, hay cordero, o sea, un buffet pues como en los palacios de San Petersburgo de los zares, ¿no? Y entonces coge a Alberti por las solapas y le dice: veo aquí mucha puta y mucho hijo de puta. Y lo arrojó contra las mesas y se fue y no volvió. Bueno, pues eso es Podemos. Eso es Podemos. Desde su fundación hasta su disolución y su desaparición, que va a ser inmediata. A ver si hay suerte, ¿no? Es una pocilga de chimpancés empalmados que se han dedicado toda su puta y asquerosa vida a meterle mano a las alumnas y a todo lo que se les ponía por delante. Pues bueno, a ver si le cae la ley con todo su peso, igual que a Rubiales. Si le condenan. Sí, ya a verás. ver si ya por fin el karma o la justicia intersideral Va a ser, llega. A ver va si a ser, vamos. No, mira, la única ley y la única justicia que a estos les va a caer es la justicia poética, nada más. Nada más, porque la justicia española no les va a hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Y si no, al tiempo. ¿Por qué? Porque son de izquierdas. Porque son muy de izquierdas. Entonces la justicia española no les va a meter una hostia de esas de volverle la cara del revés. No va a pasar nada. Porque cuando el delincuente es de izquierdas, nunca pasa nada. Ay, bueno, vámonos fuera de España y háblame de Trump. Nunca pasa nada. Trump. Venga, Trump, háblame de Trump, del vicepresidente. ¿Qué opinas? Yo la estoy gozando. Que cogemos un poquito de aire fuera de con España. Trump, vaya por, me he ahogado con los de Podemos. Vaya por delante, sí, con esa pocilga de chimpancés. Me he agobiado. Yo la estoy gozando con Trump por la sencilla razón de que, como está todo el rojerío, el puto y asqueroso rojerío, echando azufre por todos los esfínteres de su cuerpo, pues a mí me encanta. Me encanta ver a los mierdas de los rojos echar azufre por las orejas, por la nariz, por la boca y por el culo. Es que me descojono. Pero dicho esto, que es una razón, bueno, pues visceral, sí. Decir que a mí los presidentes de los Estados Unidos no me han gustado nunca, ninguno, desde 1898 hasta hoy, porque Estados Unidos le ha hecho mucho daño a España. Dicho esto, Trump tiene la misma consideración de Europa que tengo yo. Europa es una mierda. O sea, la Unión Europea solo sirve para que no podamos quitarle los tapones a las botellas y cuando vas a beber a morro una botella de plástico te pongas perdido. Para eso sirve la Unión Europea. Para todo lo demás, nada. Absolutamente nada. Y además es una colección de cabrones hipócritas y cínicos. O sea, vamos a ver, ¿qué ha pasado en Ucrania? La Unión Europea le dice hace más de 3 años a Zelensky, para tocarle los cojones a Rusia: tú pide el ingreso en la Unión Europea y en la OTAN, que nosotros te apoyamos. Y el actor secundario Zelensky, que merecería ser ese personaje de los Simpson, pues se lo cree. Y entonces efectivamente pide el ingreso en la Unión Europea y en la OTAN. Con lo cual demuestra una ignorancia supina de lo que es Rusia. Rusia es un gigante al que no se le pueden tocar los cojones. Pero lo es desde los zares blancos, con los zares rojos y con Putin. Y entonces va y pide el ingreso en la OTAN. Y claro, ¿qué hace Putin? Invadir Ucrania, efectivamente. ¿Y qué es lo que hace Putin? Lo mismo, exactamente lo mismo que hizo Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, en los años 60,
cuando la Unión Soviética trató de instalar en Cuba, en la Cuba de Fidel Castro, una base de misiles nucleares. ¿Qué hizo Kennedy? Dio un puñetazo encima de la mesa en el despacho Oval y dijo: a mí la Unión Soviética no me pone una base de misiles nucleares a 90 millas náuticas de Florida, porque esto es zona de influencia geoestratégica norteamericana. Desplegó la flota aeronaval y estuvimos a esto de ir a la Tercera Guerra Mundial. Y no fuimos porque Nikita Khrushchev, el presidente de la Unión Soviética entonces, mandó a la flota soviética a dar media vuelta cuando avistaron a la flota norteamericana. Si no, hubiéramos ido a la guerra. ¿Qué ha hecho Putin? A mí no me pone una base de misiles de la OTAN en el hall de Rusia, en el recibidor de Rusia, en definitiva, en la cuna de Rusia, que es Ucrania, no me la pone nadie. Y menos este títere de Zelensky. Aquí no va a haber misiles nucleares a 600 kilómetros de Moscú apuntando a Rusia. Misiles occidentales. Hizo lo mismo que Kennedy. Y ha invadido Ucrania. ¿Y qué es lo que ha recibido el actor secundario Zelensky en estos 3 años de guerra, de una guerra devastadora, de la Unión Europea que tantas promesas le hacía y de la OTAN que tantas promesas le hacía? Pues mira, él mismo lo reconoce. Lo que ha recibido es chatarra militar, calderilla financiera y largas diplomáticas. Ninguna de las promesas que le hicieron los mierdas de Bruselas se ha cumplido. Ninguna. Y sigue sin cumplirse. Y entonces llega Trump a la Casa Blanca y dice: esto se ha terminado. Y para terminarlo voy a negociar con Putin, que es el otro gran zar del mundo. En el mundo hoy solo hay 3 césares: el yanqui, el ruso y el chino. Y todo lo demás es basura política. Y Europa es el mayor basurero político. Voy a negociar con el zar Putin para acabar con esto y le vamos a ofrecer al actor secundario Zelensky una paz humillante y mutilante, pero que se va a tragar enterita. Y deja fuera a Europa, porque Trump considera a Europa, a la Unión Europea, responsable de la irresponsabilidad perpetrada por Zelensky al no calibrar que Ucrania nunca, jamás podrá ingresar en la OTAN, porque es el recibidor de Rusia, es el hall de Rusia. Y esto viene desde febrero del 45, cuando en Yalta, que curiosamente está en la península de Crimea, o sea, en Ucrania, Stalin y Roosevelt se reparten el mundo. En febrero del 45, en la conferencia de Yalta, pocos meses antes de que Alemania y Japón fueran derrotadas en la Segunda Guerra Mundial, se reúnen en Yalta Stalin, Roosevelt y Churchill. Y Roosevelt y Stalin, Estados Unidos y la Unión Soviética, se reparten el mundo por áreas de influencia. Y esas áreas de influencia siguen vigentes. Siguen vigentes. Y los países del este de Europa, y más si están pegados al culo de Rusia, son zona de influencia rusa. De la misma manera que lo son los países occidentales, zona de influencia norteamericana. O sea, toda la Europa occidental que fue liberada por los yanquis es zona de influencia norteamericana. Y el vicepresidente ha venido a recordarles eso y a ponerles firmes. Y a recordarles su pequeñez, su nadería. Porque Europa hoy no es nada. Europa, desde 1945, dejó de ser la potencia tutelar del mundo occidental. Y esa
tutela pasó a los Estados Unidos de Norteamérica y por la zona oriental a la Unión Soviética. Europa es hoy un museo, un parque temático, lleno de castillos, de museos, de pinacotecas, de esculturas, pero nada más. Europa hoy es un Downing Street decadente, al que vienen los turistas y los millonarios norteamericanos, rusos, a comprar en las grandes capitales europeas, a comprar o de vacaciones. O a jubilarse. Pero políticamente no es nada. Y lo acaba de demostrar nuevamente. Pero es que ya lo demostró en la guerra de los Balcanes. ¿Quién tuvo que solucionar la guerra de los Balcanes? En Yugoslavia. La OTAN. ¿Y qué es la OTAN? Estados Unidos. Por eso se han hecho caquita en el Parlamento Europeo cuando Trump les ha dicho: la defensa os la vais a pagar vosotros. Estoy harto de pagaros la defensa a los europeos, que además sois antimilitaristas. O sea, ya podéis pagaros la defensa vosotras porque nosotros nos vamos. Y están cagaos. Sí. Porque si Estados Unidos abandona la OTAN, que es creación suya, Europa no la puede mantener. Y fue la OTAN la que tuvo que venir a arreglar la guerra de los Balcanes en los años 90. A decir, esto se ha terminado. Porque la Unión Europea, que es muy pintona, para sus ceremonias y sus chorradas, para que los tapones no se puedan quitar de las botellas, para esas gilipolleces, fue incapaz de arreglar la guerra en Yugoslavia, de acabar con la guerra en Yugoslavia. Eso es Europa, en definitiva, una puta mierda. Pero desde 1945, Sí. Y lo de Ucrania no es la primera vez que pasa. En la guerra de los Balcanes tuvo que venir la OTAN, coño. Si no, seguirían en guerra en Yugoslavia. Bueno, pues sí. Pero claro, pero vamos a ver. Pero, ¿qué pinta ese chulo de sauna gay, que es Pedro Sánchez? Ese pintamonas, encarándose con el vicepresidente norteamericano, a toro pasado, por supuesto. Pero vamos a ver, hijo de la gran chingada, que diría un mexicano. Pero si tú en estos 3 años de guerra eres el que más gas le has comprado a Rusia. ¿Pero qué sanciones? Si has triplicado la compra de gas a Rusia en los 3 años de guerra. Con lo cual estás financiando a Rusia la guerra de Ucrania. Y vas por ahí dándote golpes de pecho, pobre Zelensky, pobres ucranianos, y tú le estás financiando la guerra a Rusia comprándole 3 veces más de gas que le comprabas antes de la guerra. ¿Pero qué somos tontos? Bueno, y ya para terminar, vamos a ponerle una nota como están las calificaciones como final de curso. A ver, de 0 a 10, ¿qué le ponemos a Trump? ¿Cómo lo puntuamos? A ver, si tuvieras que hacer una valoración. Lleva un mes escaso. Solamente uno, sin que me lo expliques, solamente una nota, venga, ¿qué le ponemos? Bueno, a mí por lo que me está haciendo reír, por el placer enorme que me está provocando viendo al rojerío echar espuma y azufre, yo le daría un notable alto. Dale. ¿Y a Putin qué le ponemos de nota? Digo, solamente una cifra. Putin es que no merece ni calificación, porque Putin obedece a la inercia imparable de su patria, que es Rusia. Sí. Y Rusia ha sido siempre así. Sí. Bueno, ¿y a Zelensky? Ya para ir, ¿qué le ponemos? Zelensky es un pobre cretino. Me da mucha pena, Me da más pena a los ucranianos, su pueblo, pero él es un pobre cretino. Un pobre cretino que se dejó seducir por ¿Y en cifras? Por la Unión Europea. De un numerito, del 0 al 10. Un -10. ¿Y a Pedro? A nuestro Sánchez, ¿qué le ponemos de nota? A Pedro yo le pondría un número en la espalda y en el pecho, con un traje de rayas y una bola de acero en los tobillos. ¿Y a Feijóo? Ya también...
Feijóo es un vómito de Rajoy, ¿eh? Es el hijo tonto de Rajoy. El hijo tonto de Rajoy. Bueno, y Abascal, que es el que nos queda, ¿qué le ponemos? A ver. Bueno, Abascal, la verdad es que como Abascal no tiene la más mínima posibilidad de llegar a ser lo que hoy es, bueno, pues Le Pen, lo que hoy es la italiana, Giorgia Meloni, lo que hoy son los líderes de eso que llaman extrema derecha en Europa, porque Abascal no va a llegar al Palacio de la Moncloa en su vida, porque estamos en España, pues es que ni le puntúo. Pues porque nada, no merece la pena. Pues nada, oye, que estudien y a ver si para septiembre alguno recupera, ¿no te parece? Pues nada, que muchísimas gracias, a Eduardo, ti, Gemma. Que son auténticas clases lo que nos da Eduardo, lo bien que nos lo explicas, porque claro, oímos las noticias y no hay color con todos tus análisis, que vale. Yo tendría que hacer un telediario. A ver si te cogen ahí. Bueno, ya lo hice en tiempo. Pues nada, te seguiremos. Que muchísimas gracias, muchas gracias por atendernos a ti, como siempre. A ti. Y agradecidísimos. Gracias. Muchas gracias. Escuchar esta clase de historia, de geopolítica y de historia de los últimos 100 años de Europa y bueno, de las guerras, los conflictos y todo. Y qué maravilla, me lo pondré varias veces. Este vídeo No se puede contar. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.